Hola, soy Ledwin y hoy les hablaré del libro Historia del Cuerpo de Corbin, Cortin y Vigarel. Hablaremos de las ideas principales que se tratan particularmente del capítulo 1 y los primeros tres numerales, los cuales se titulan. El capítulo se titula El cuerpo frente a la medicina y sus numerales se titulan El cuerpo en el siglo XX ni enfermo ni sano, la contabilidad de los cuerpos y vuelven las enfermedades infecciosas respectivamente. Entonces, como podrán notar, he decidido decidido nombrar mi presentación con esto, la relación entre el hombre y la enfermedad. Pues será evidente que en estos primeros tres numerales del capítulo 1, los autores plantean la relación entre el cuerpo humano, la medicina, la muerte y la enfermedad, pero hacen énfasis entre la vida del hombre y cómo cambia esta respecto a las diferentes enfermedades. Entonces iniciamos con el numeral 1. En el capítulo 1, titulado El cuerpo en el siglo XX, ni enfermo ni sano, se plantea una relación cómo el cuerpo y la humanidad en general se han desligado o han cambiado su relación con la enfermedad. Hablamos sobre cómo la enfermedad ha evolucionado de tal manera y con tanta velocidad o a cierta tasa que pues ya no es necesario, no es necesario que alguien tenga que pasar por cierta enfermedad sí o sí durante su vida. Se plantea también que ya no se conocen enfermedades total y completamente letales de antaño, como la rubeola, viruela, gracias al avance de la medicina y procesos como las vacunas. Es por eso que yo he querido plantear este título alternativo, la evolución de la medicina, pues que a través de todas las relaciones que hace el documento y el texto, finalmente lo que explora durante esta sección es cómo los grandes pasos de la medicina permiten dar un cambio al estilo de vida de la gente. Ya se pasa de ser un enfermo que sobrevive a una persona sana que simplemente tiene momentos malos. Aunque en el texto se refuta o se discute este posicionamiento, puesto que se comenta sobre un autor que dice que en su libro Nock plantea que una persona sana es simplemente un enfermo al cual el médico ignora. Esto es un planteamiento muy interesante, puesto que es posible que esta persona sana simplemente tenga una enfermedad aún no detectada. También se plantea y se analiza casos como los del descubrimiento del tabaquismo como cancerígeno, que antaño se consideraba como una panacea. Y este cambio en la percepción de este producto, el tabaco, como una panacea, un elemento potencialmente peligroso, dio pie a muchos otros cambios en la sociedad, pero eso es casi análisis para otro punto. Finalmente también finalmente en esta parte del libro se habla sobre cómo un hospital deja de ser un lugar lúgubre y un punto de infección que las personas deberían evitar, a un edificio más en la ciudad, cómo se reintegra un hospital gracias a los avances de la sociedad en una ciudad, ya que anteriormente los hospitales siempre se planteaban como edificaciones que deben estar alejadas de todos. Gracias a la evolución de la medicina y los tratamientos, esto puede cambiar y por ende la reestructuración de la sociedad gracias a la inserción de los hospitales como parte de la ciudad y no como un lugar alejado de esta. Un punto final que me gustaría mencionar antes de dejar este capítulo para pasar al siguiente, este numeral para pasar al siguiente, es que en el texto también se particulariza mucho que es que la medicina hasta la fecha de grabación de este video, o hasta la fecha de escritura del libro mejor,
nunca ha podido eliminar finalmente la muerte, simplemente la posterga como un encuentro inevitable de la humanidad. Pasando al numeral 2, llamado la contabilidad de los cuerpos. En este capítulo lo que se hace realmente es revisar los números de enfermedades, cambios y todo lo que ha ayudado y todo lo que ha implementado la medicina a través de los años. Hace un énfasis muy pesado en lo que es la tasa de mortalidad y la esperanza de vida de la gente, cómo esta ha evolucionado, cómo se ha reducido, se ha estancado y gracias a qué. Particularmente se habla del periodo de 1918 a 1970, que es cuando se pudo descubrir la vacuna contra la gripe, lo que quebró la, la, la tasa de mortalidad, hizo que descendiera bastante. También se habla sobre cómo esta tasa de mortalidad puede variar gracias a las guerras, a alguna enfermedad nueva, entre otros. También se recorre hacia Europa haciendo un análisis de las diferentes tasas de interés para este libro, que son los tasa de mortalidad, tasa de supervivencia y natalidad, tasa de mortalidad infantil. Particularmente se habla sobre cómo en el norte de Europa estas tasas pudieron subir o bajar o dependiendo de cómo sea lo mejor, gracias a que las condiciones climáticas de este lugar fueron adecuadas para ello. Sin embargo, también habla sobre cómo en el resto de Europa, aunque las condiciones climáticas no ayudaron tanto, se pudo seguir el paso al norte de Europa. Particularmente se habla sobre cómo en Francia la tasa de mortalidad infantil no supera el 8%. Aunque se habla mucho de las enfermedades en este capítulo, también se habla de algún aspecto muy importante que son las muertes por causas ajenas a las enfermedades, tales como accidentalidad, suicidios, entre otras. Habla sobre cómo los jóvenes que se mueren accidentalmente son casos inéditos y repudiables, que eso pues no, el punto de que quiero hacer el libro es que nunca jamás debería pasar. Sin embargo, se resalta que pasa. Se habla sobre el caso de James Dean, que marcó un ejemplo en en el estilo de vida de él, de un rebelde sin causa, viviendo bien, viviendo por extremos, etc. El cual marcó un aumento en el caso de accidentes automovilísticos, puesto que por esta era de alrededor de los 60 era muy común que los jóvenes disfrutaran de la vida en sus carros, bebiendo, conduciendo embriagados, etc. Y sobre cómo se han implementado casos para mecanismos para detener ese tipo de cosas. También habla sobre cómo la depresión contribuye a este tipo de cosas. Y es un caso muy particular porque aunque es una enfermedad, no es posible tratarla mediante vacunas ni ningún otro tipo de medicina convencional. Por todo lo mencionado anteriormente, es por eso que yo he querido plantear este título alternativo, porque a mi parecer ejemplifica lo que quiere tratar este numeral, que es cómo la vida se sobrepone gracias a la medicina y algunos otros mecanismos a todos los posibles casos de muerte conocidos y por conocer. El numeral final, es decir, el numeral 3, titulado Vuelven las enfermedades infecciosas, plantea un análisis social sobre cómo los diferentes tipos de enfermedades infecciosas y contagiosas cambian la percepción de unos grupos sociales respecto a otros. Por ejemplo, el ébola con las comunidades africanas que fueron demonizadas y tachadas de seres inferiores y con poca higiene, el SIDA, que a pesar de que no aumentó la tasa de mortalidad
americana más del 1%, aún así fueron demonizados, y esto también lo podemos ver actualmente sobre cómo las comunidades asiáticas orientales son discriminadas debido al COVID-19. Y con esto concluyo el análisis del libro.